Democracia unidireccional. Más importante que el gobierno democrático fue la reforma del libre mercado, un eufemismo para la restauración del capitalismo. La democracia fue el estandarte de las fuerzas de la reacción en tanto pudiese utilizarse para desestabilizar al gobierno comunista unipartidista. Pero cuando la democracia obstaculizó la restauración del libre mercado, se la dejó a un lado. En 1990, en Bulgaria, la restauración capitalista no salió según lo planeado. A pesar de la generosa asistencia financiera y organizativa de fuentes estadounidenses, incluida la Free Congress Foundation, los conservadores búlgaros terminaron en segundo lugar, por detrás de los comunistas, en lo que los observadores de Europa Occidental consideraron una elección justa y abierta. Lo que siguió fue una serie coordinada de huelgas, manifestaciones, presión económica, actos de sabotaje y otros disturbios que recuerdan las campañas orquestadas por la CIA contra los gobiernos de izquierda en Chile, Jamaica, Nicaragua y la Guayana Británica. En 5 meses, los opositores obligaron al gobierno comunista elegido democráticamente a dimitir. Los comunistas búlgaros se quejaron de que Estados Unidos había violado los principios democráticos al trabajar contra funcionarios elegidos libremente. El mismo patrón tuvo lugar en Albania, donde el gobierno comunista elegido democráticamente obtuvo una abrumadora victoria en las urnas, solo para enfrentar manifestaciones, una huelga general, presión económica del exterior y campañas de disrupción financiadas por National Endowment for Democracy y otras organizaciones estadounidenses. Después de 2 meses, el gobierno comunista se derrumbó. Una vez que la derecha tomó el poder, se aprobó una nueva ley que negaba a los comunistas albaneses y otros opositores a la restauración capitalista el derecho a votar o participar en actividades políticas. Como recompensa por haber extendido los derechos democráticos a todos los ciudadanos, los comunistas albaneses y todos los ex empleados estatales y jueces fueron despojados de sus derechos civiles. En las elecciones albanesas de 1996, los socialistas y otros partidos de la oposición, a los que según algunos pronósticos les iría bien, se retiraron de las elecciones horas antes de que cerraran las urnas en protesta por el descarado fraude electoral. Los veedores electorales de la Unión Europea y Estados Unidos dijeron que presenciaron numerosos casos de intimidación policial y el relleno de urnas. Al Partido Socialista se le prohibió su último mitin de campaña y se prohibió que varios líderes destacados se postularan para cargos públicos debido a sus pasadas afiliaciones comunistas. Cuando los socialistas y sus aliados intentaron realizar manifestaciones, fueron atacados por las fuerzas de seguridad albanesas que golpearon e hirieron gravemente a decenas de manifestantes. Surgieron grupos abiertamente antisemitas, partidos criptofascistas y campañas de odio en Rusia, Polonia, Hungría, Ucrania, Bielorrusia, Checoslovaquia y Rumania. Se cerraron los museos que conmemoraban la heroica resistencia antifascista y se desmantelaron los monumentos a la lucha contra el nazismo. En países como Lituania, se dio amnistía a los excriminales de guerra nazis. Algunos incluso fueron indemnizados por los años que habían pasado en la cárcel. Los cementerios judíos fueron profanados y aumentaron los ataques xenófobos contra los extranjeros. Una vez desaparecieron los comunistas, se culpó a judíos y extranjeros por los bajos precios de las cosechas, la inflación, el crimen y otros males sociales. El 11 de junio de 1995, el párroco personal de Lech Walesa, el padre Henryk Jankowski, declaró durante una misa en Varsovia que la estrella de David era la culpable tanto de la esvástica como de la hoz y el martillo, y que la agresividad diabólica de los judíos fue responsable del surgimiento del comunismo y de la Segunda Guerra Mundial. El sacerdote agregó que los polacos no deberían tolerar gobiernos formados por personas relacionadas financieramente con los judíos. Walesa, quien estuvo presente durante el sermón, declaró que su amigo Jankowski no era antisemita, sino simplemente se lo había malinterpretado. En lugar de retractarse de sus comentarios,
Jankowski arrojó la misma bilis en una entrevista posterior en la televisión. Casi por esas fechas se pudieron ver carteles que decían «Lleven a los judíos a las cámaras de gas» y «Abajo la conspiración judío-comunista», en una manifestación de solidaridad que aglutinó a 10.000 personas en Varsovia. Ni la Iglesia ni el Estado se pronunciaron al respecto. Las políticas económicas del régimen fascista de Pinochet en Chile fueron admiradas abiertamente por el gobierno capitalista recién instalado en Hungría. En 1991, destacados políticos y economistas de la próximamente abolida URSS asistieron a un seminario sobre economía chilena en Santiago y disfrutaron de un cordial encuentro con el general Pinochet. El dictador chileno también recibió una amistosa entrevista en Literaturnaya Gazeta, un importante periódico ruso. El ex jefe de seguridad de Yeltsin, Alexander Lebed, es un admirador de Pinochet. En lugar de transformarse en estados capitalistas, algunas naciones comunistas fueron completamente destruidas. Además de la Unión Soviética, está la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, que fue absorbida por la República Federal de Alemania, Yemen del Sur, que fue atacada y aplastada por Yemen del Norte. Etiopía fue ocupada por fuerzas de Tigre y Eritrea, que encarcelaron a un gran número de etíopes sin derecho a juicio, expropiaron sus bienes, suprimieron su educación, negocios y medios de comunicación, e impusieron una aplicación sistemática del tribalismo en la organización política y la educación. Una aplicación sistemática del tribalismo en la organización política bien podría describir el destino de Yugoslavia, una nación que fue fragmentada por la fuerza de las armas en una serie de pequeñas repúblicas conservadoras bajo el manto de las potencias occidentales. Con ese desmembramiento vino una serie de guerras, represiones y atrocidades cometidas por todos los contendientes. Una de las primeras repúblicas que se separó de Yugoslavia fue Croacia, que en 1990 fue tomada por un grupo derechista, entre los que se encontraban algunos antiguos colaboradores nazis, respaldados por el poderío armado de la Guardia Nacional Croata, un grupo protofascista, bajo una constitución que convertía a serbios, judíos, gitanos y musulmanes en ciudadanos de segunda clase. Los serbios fueron expulsados del servicio civil y la policía, desalojados de sus hogares, les quitaron sus negocios y fueron sujetos a impuestos especiales sobre la propiedad. Se censuraron los periódicos serbios en Croacia. Muchos serbios fueron expulsados de la tierra que habían habitado durante 3 siglos. Aún así, desde Occidente se celebraba el nacimiento de una nueva democracia. En 1996, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un autoproclamado admirador de las habilidades organizativas de Adolfo Hitler, cerró los periódicos y estaciones de radio independientes y decretó la extinción del parlamento de la oposición. Lukashenko obtuvo el poder absoluto en un referéndum bastante dudoso en el que supuestamente se inflaron los resultados, sin que nadie tuviese certeza de cuántas papeletas se imprimieron ni de qué manera se contaron. Algunos líderes de la oposición huyeron para salvar sus vidas. Bielorrusia, que alguna vez fue una rica república soviética donde se producían tractores y televisores, ahora es un caso perdido, donde 1/3 de la población vive en pobreza extrema. ¿Deberíamos rendir honores a Václav Havel? Entre los restauradores del capitalismo en el Este, ninguno ha recibido más elogios de los funcionarios estadounidenses, los comunicólogos y los académicos que Václav Havel. Es un dramaturgo que se convirtió en el primer presidente de la Checoslovaquia postcomunista y luego en el presidente de República Checa. Todas las personas de tendencia izquierdista que también admiran a Havel parecen haber pasado por alto algunas cosas sobre él: su oscurantismo religioso reaccionario, la represión antidemocrática de los opositores de izquierda y su profunda dedicación a la desigualdad económica y al capitalismo de libre mercado sin restricciones. Havel, hijo de una familia adinerada y fervientemente anticomunista, criado por institutrices y choferes,
se opuso al culto a la objetividad y al promedio estadístico de la democracia, y a la idea de que los esfuerzos sociales racionales y colectivos deben aplicarse para resolver la crisis ambiental. Hizo un llamado a una nueva generación de líderes políticos que confiaran menos en el pensamiento racional y cognitivo, y mostraran humildad frente al misterioso orden del ser, y a que confiasen en su propia subjetividad como su vínculo principal con la subjetividad del mundo. Aparentemente, esta nueva camada de líderes estaría compuesta por superiores pensadores elitistas, no muy diferentes del rey filósofo de Platón, que estarían dotados de un sentido de responsabilidad trascendental y sabiduría arquetípica. Pie de página 60. Véase la ridícula entrada escrita por Havel para el New York Times en marzo de 1992. Causó silencioso estupor entre sus admiradores estadounidenses. Termina pie de página. Havel nunca explicó cómo esta sabiduría arquetípica trascendente se traduciría en decisiones políticas reales, en beneficio de quién y a expensas de quién. Havel pidió que la gente perseverara en la preservación de la familia cristiana en la nación cristiana. Pese a que vendía la imagen de hombre de paz y de haber afirmado que nunca vendería armas a regímenes opresores, vendió armas a Filipinas y al régimen fascista de Tailandia. En junio de 1994, se informó que el general Pinochet, el hombre que masacró la democracia chilena, estaba comprando armas en Checoslovaquia, sin que Havel dijese una palabra al respecto. Havel se unió con decisión a la Guerra del Golfo llevada a cabo por George Bush, una decisión que mató a más de 100.000 civiles iraquíes. En 1991, junto con otros líderes procapitalistas de Europa del Este, Havel votó junto a Estados Unidos para condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, pero nunca pronunció una palabra de condena de las violaciones de derechos en El Salvador, Colombia, Indonesia o cualquier otro estado clientelar a Estados Unidos. En 1992, el presidente de Checoslovaquia, el gran demócrata Václav Havel, exigió que se suspendiera el Parlamento y se le permitiera gobernar por decreto para impulsar mejor las reformas del libre mercado. Ese mismo año, firmó una ley que convertía a la apología del comunismo en un grave delito con una pena de hasta 8 años de prisión. Afirmó que la Constitución checa le exigía que la firmara. De hecho, como él sabía, la ley violaba la Carta de Derechos Humanos que estaba incorporada en la Constitución checoslovaca. En cualquier caso, no requería su firma para convertirse en ley. En 1995, apoyó y firmó otra ley antidemocrática que prohibía a los comunistas y excomunistas trabajar en entidades públicas. La propagación del anticomunismo sigue siendo una de las principales prioridades de Havel. Dirigió una frenética campaña internacional para mantener en funcionamiento 2 estaciones de radio que Estados Unidos había financiado durante la Guerra Fría, Radio Free Europe y Radio Liberty, para que pudieran continuar saturando Europa del Este con su propaganda anticomunista. Bajo el gobierno de Havel, se aprobó una ley que tipificaba como delito propagar el odio nacional, religioso y de clase. En efecto, las críticas a los intereses de la gran burguesía ahora eran ilegales y se agrupaban injustificadamente con la intolerancia étnica y religiosa. El gobierno de Havel advirtió a los sindicatos que no se involucraran en política. A algunos sindicatos militantes se les confiscaron sus bienes para luego entregarlos a sindicatos amarillos. En 1995, Havel dijo que la revolución contra el comunismo no estaría completa hasta que todo fuese privatizado. El gobierno de Havel remató las propiedades de la Unión Socialista de la Juventud, que contaba con campamentos, salas de recreación e instalaciones culturales y científicas para niños, y puso las propiedades bajo la administración de 5 sociedades anónimas, a expensas de los jóvenes a los que se echó a deambular por las calles. Gracias a los programas checos de privatización y restitución, las fábricas, las tiendas, las haciendas, las casas y gran parte de las tierras públicas se vendieron a precios de gallina robada
a capitalistas extranjeros y nacionales. En las repúblicas checa y eslovaca, a los antiguos aristócratas o sus herederos se les estaban devolviendo todas las tierras que sus familias habían tenido antes de 1918 bajo el Imperio Austrohúngaro, despojando a los ocupantes anteriores y enviando a muchos de ellos a la indigencia. El mismo Havel tomó posesión personal de las propiedades públicas que habían pertenecido a su familia 40 años antes. Si bien aparentaba ser un filántropo en busca del bien común, en realidad lo que buscaba era servirse a sí mismo. Por todo esto, algunos de nosotros no tenemos cálidos y bondadosos sentimientos hacia Václav Havel.